Si quieres aplaude o algo. ¿Quieres que aplaudo? Y iban como los dos como sopencos a aplaudir. Hola y bienvenidos a Cero Negativo. Este es un episodio muy especial porque es el primer capítulo y hoy vamos a hablar sobre muerte por parafilias. Vamos a tener un poco de todo, desde caníbales hasta parafilias muy extrañas, asesinatos, crímenes, y nos acompaña la señorita Paola y Juanpi. Yo soy Luis Lambert y los dejo con ellos. Hola, ¿cómo están? Gracias, Luis. Yo soy de México y fíjate, este programa está muy especial porque todos somos de diferentes países. Entonces va a estar como muy enriquecedor, como que estemos platicando y compartiendo como lo que pensamos según nuestra cultura también, porque quiera o no, o sea, esto cambia mucho, ¿no? Como la percepción de cómo lo vemos tanto en el norte, en el sur, bueno, en todos lados. Yo soy Paola Atziri, a mí me van a encontrar en redes como @PaolaAtziri. Bueno, sí, como bien decía Pau recién, somos de distintas zonas. Yo soy de Argentina, Buenos Aires. Y bueno, me pueden encontrar en redes como Juan Picopelo. Y a mí me pueden encontrar en redes como L. Luis Lambert. Así, simple. Este podcast, como es nuestro primer podcast, estamos pensando en una organización donde yo voy a contar uno de los acontecimientos, chicos, de estas muertes por parafilias, y después lo que vamos a hacer es opinar al respecto. Así que lo que vamos a empezar es con la parafilia, que es el placer al dolor, llamada algolagnia, que constituye una de las definiciones usuales en medicina para referirse al erotismo del dolor al placer sexual relacionado con las sensaciones dolorosas. Esta parafilia tiene un protagonismo muy importante en la serie de Black Mirror, precisamente en el capítulo 6 de la temporada 4, en un capítulo que se llama El Museo Negro, donde hablan sobre cómo un doctor inventan un dispositivo para el doctor que facilita el entendimiento entre paciente y doctor. ¿Por qué? Porque gracias a este aparato él logra sentir los síntomas de los pacientes y puede lograr tratarlos de una forma muchísimo más sencilla. ¿Qué es lo que pasa? En un principio, genial, porque él puede dar el diagnóstico rápido, puede sentir exactamente lo que siente el paciente, pero empieza a gustarle, empieza como a disfrutar del dolor que está sintiendo, entonces empieza a perjudicar a los pacientes. Por ejemplo, cuando un paciente tenía mucho dolor, él no lo trataba, sino que esperaba un rato para poder como sentir ese dolor que sentía el paciente y sentir ese placer, hasta que en un momento uno de sus pacientes se muere, y al momento de morir, el tipo, por la máquina que tiene incrustada en su cerebro, que es la que hace sentir todo esto, él experimenta la muerte sin morir, y es como un éxtasis, como una droga súper potente. Y más o menos es como charlar sobre eso, porque en ese punto el doctor cambia su profesión totalmente y pasa de ser un doctor a ser un asesino serial para poder volver a sentir ese placer de la muerte. Entonces, aquí no hay spoilers, ¿eh? Aquí no hay spoilers. No, esto es cero spoilers. Y después el doctor se muere. Nah, mentira. No sabemos. Entonces, bueno, en realidad es como pensar hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? O sea, ¿esto es posible? ¿No es posible? ¿Ustedes creen que un aparato así puede existir? ¿Qué opinan? Yo creo que hoy en día, con lo cerca que estamos del metaverso, sabiendo que el metaverso y sobre todo, bueno, ya viendo cómo ha cambiado Facebook y cómo la empresa de Mark Zuckerberg está implementando Meta ahora, creo que es cada vez más posible. Yo me imagino hace 10 años atrás, imaginar un mundo donde podíamos hacer esto constantemente, ¿viste? Incrustarnos en la red, parecía medio distópico, y hoy es como súper naturalizado. Así que yo pienso que si ya hoy en día se está trabajando en unos guantes especiales para que vos puedas sentir el tacto dentro del metaverso, y es lo que están probando y están por patentar, esto es cada vez más posible.
Sí, de hecho, está interesante esto del metaverso. Cuando estabas contando como esta parte de la historia, me viene en la mente, creo que orgasmo o la palabra o algo así significa como pequeña muerte, como, oja, o sea, tú llegas al orgasmo y es como si llegaras a la muerte, por eso a veces, bueno, aquí voy a sacar confesiones, ¿no? Pero que te aprieten así de que, o sea, que te aprieten así, a muchas personas les gusta sentirse como asfixiados o algo así, porque es como si llegaras a un punto de, de ese placer, de que ya te vas a morir, pero es lo que está interesante ahora que vamos a hablar de las parafilias y de fetiches y de todo este rollo, que no vamos a tocar temas coitocentristas o falocentristas, sino que esto se genera desde la mente. Y ahorita que decías el metaverso y todo como esta unión de elementos como tecnológicos como con físicos, está interesante saber que pues es posible que sí, que si llega a existir ya un metaverso en un futuro más cercano, sí podamos experimentar placer, porque el placer viene de la mente. O sea, o llegar al orgasmo, pero está bien heavy porque, pues entonces, ¿dónde quedan como estas relaciones personales, ¿no? De cada uno, porque realmente eso es lo que estaríamos hablando como en parafilias y todo este rollo, pero sí está muy interesante, Luis, me O sea, gustó. lo que pasa es que como que las relaciones personales van a cambiar. O sea, ya se consideraría como una relación social, no física, no como presencial, sino que ahora hay relaciones sociales, como precisamente esto que estamos haciendo. Nosotros no estamos en diferentes países, Juan y yo, pero estamos en ciudades que creo que quedan a 12 horas de distancia y Paola está en México. Entonces, o sea, esto es una relación social. Nosotros ya tenemos una relación amistosa y estamos haciendo todo esto y aún así se siente cercano. Totalmente, Sí, Entonces yo creo que eso totalmente. es lo que va a evolucionar, o sea, como que las personas como que van a encontrar la manera de tener relaciones, no solamente sexuales, sino satisfacer todas sus parafilias de forma virtual porque tal vez en ese caso no haya como una consecuencia penal, ¿no? El hecho de que Ujú. tú experimentes tus placeres y tus cosas raras en internet. O sea, Claro, el tema es cuando empiecen a surgir posibilidades privadas, porque yo me imagino, si ya existe el porno VR, em, ¿qué va a traer esto del metaverso? Porque el VR, as- Juanpi, es el tema de los micrófonos, o sea, como de hablar al micrófono de forma sensual, ¿o no? no, ¿O es El VR es literalmente con los realidad anteojos virtual? VR, ¿viste? Y ajá. vos Realidad te virtual, sí metés es cierto. adentro del porno. Ujú, ujú. No lo he hecho todavía. Estaría Bueno, padre, ¿no? el ¿A punto al Paola que sí? voy, mm, ¿Hiciste realidad probablemente. virtual, Paola? Que si existe o qué me... ¿Lo hiciste? ¿Ya probaste la realidad virtual? O sea, la he probado, la he utilizado más bien, pero para cosas turísticas. Estábamos un día en un lugar Mm, que eres un tianguis turístico, entonces están patrocinando un lugar y era como si te ponías los visores y tú estabas viendo, hasta las personas estaban interactuando contigo y volteabas. Y pues lo que es tal cual realidad virtual, pero nunca en porno, que sería ujú. interesante. Pero bueno, Sí, sigue, bueno, Juanpi. claro, lo que iba con todo esto es que, ¿qué pasa cuando esto se mezcle? Cuando se Ujú. mezcle el hecho de hacer una relación virtual con la misma persona, ¿no? Yo me imagino hace, no sé, cuando 15, 16 años atrás, yo me acuerdo que me sabía todos los números de teléfono de mis amigos. Ujú. Yo era como que iba, agarraba el teléfono, marcaba a tal y lo llamaba. Y esa era la única forma que yo tenía real para poder contactarme. Porque todavía no estaban las redes sociales, todavía no estaba normalizado el Messenger que vino unos años después. Eh, en su momento era tener que llamar físicamente, bueno, con el teléfono a tus amigos. Entonces, imagínate un poco más atrás, la única forma que vos tenías real de contactar a alguien era mediante cartas o yéndolo a buscar. Esto cada vez está permitiendo que nos conectemos más, que podamos acercarnos más y que el problema de esto es que si bien ya se estaba hablando del tema de las brechas y del tema de justamente
de que ya no nos podamos contactar físicamente, sino que ya estamos muy acostumbrados a que sea todo virtual. A que si hablamos. Porque, ¿cuándo fue la última vez que llamaron a un amigo y no le mensajearon? Como que lo normal es notas de voz y unos mensajes. Llamar a alguien suena raro. Es como que si te llaman decís, oh. Sí, es más, hasta se considera para muchos ya una falta de respeto. Una O decir falta de como, respeto. claro, este llama, oh, qué fastidio. Sí, Me sí, es siento así. muy old Totalmente. porque yo sí lo hago Claro. muy seguido. Bueno, eso está bueno. Sí. Está bueno, pero es como que ya poco a poco se están perdiendo un montón de cosas y se están naturalizando que únicamente virtualmente. Y creo que también se podemos está ganando conectar. otras, ¿no? O sea, como que Exacto. también están probabilidades como estas que estamos haciendo hoy que están increíbles, ¿no? Ujú. Pero bueno, siguiendo con Ujú. el tema de hoy, que es justamente muerte por parafilia, en realidad quería empezar por esa, no porque haya conseguido una historia real sobre esta parafilia, pero me pareció muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de conexiones que son Ujú. virtuales. Entonces Mm. quería destacar con eso. Ahora la segunda que tengo es, la verdad, es bastante común para la gente que veía Mil Maneras de Morir, ya lo habíamos charlado antes, que es la vomerofilia. La vomerofilia es una parafilia en la que la excitación se obtiene por el vómito, ya sea viéndolo, induciéndolo o haciéndolo por sí mismo, o también teniendo fantasías al respecto. En Ujú. este caso, nosotros habíamos ya hablado sobre el famoso capítulo de Mil Maneras de Morir que se llama Muerte por Salchichas, que es una cuestión donde Juanpi lo recuerda, ¿verdad? ¿Recuerdas el capítulo? Es Cuéntalo. imposible de olvidarlo. Pero yo no lo sé, así que a ver, cuéntamelo cómo era. Bueno, básicamente lo que pasaba es que era una chica que tenía vomerofilia y, bueno, justamente se sentía el placer de los vómitos y busca a unos personajes que están en estos que comen compulsivamente por una especie ¿cómo se dice?, de competencia. Mm. Y agarra uno que acababa de devorarse y tragarse directamente un montón de salchichas. Y Ok. cuando le pide que le vomite, el tipo le vomita, pero claro, salen todas esas salchichas que están todavía enteras, que es lo que pasa con este tipo de competencias. Y estas salchichas le entraron en la garganta, llevándole a una asfixia, y bueno, no había ningún tipo de maniobra de Heimlich que pudiera salvar a esa mujer. Pero, o sea, las salchichas enteras, Enteras. ¿cómo? O sea, no mordió ni poquito. No, bueno, No, lo que pasa es que la no, es que técnica los de concursos era como Claro. pasarlo, ¿no? Tal cual. Claro, Exacto, es tragar Ajá. porque mientras más rápido y menos mastiques, más fácil es consumir la mayor cantidad de alimentos. Después ellos Ujú. terminan vomitando todo eso porque si no sería totalmente, pues, dañino, obviamente. A pesar de que eso lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, es como una carrera o una dedicación bastante extraña, ¿no? Hacer eso. Pero Ujú. lo diferente. gracioso es que esto es una historia real, o sea, la chica murió asfixiada por salchichas vomitadas por el tipo que estaba haciendo la competencia de la mayor cantidad de panchos, perro calientes o hot dogs, como le digan en sus Sí. países. Entonces Y es súper ahorita, extraño. ya sé que a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero está relacionado. A veces solo, no sé si les ha pasado que salen con amigos, están jijiji, jajaja, que tomando y así. Y de repente se me ocurren hacer preguntas como muy, pues fuera de lugar, ¿no? Para ver qué Ajá, opinamos. pregunte. Ajá. Entonces, justo una de las preguntas que siempre suele pasar así o que suelo sacar es, ¿qué preferirías? ¿Comer caca o comer vómito? O sea, si tuvieras que elegir alguna de las dos. Entonces ahorita como que se me vino a la mente el vómito y yo dije, ¿qué preferiría? Y yo me acuerdo que ahorita lo estaban contando y me dio asco, un sentimiento que es como, está interesante. Pero Bueno, sabés que no tenés una parafilia. yo creo que si me dieran a elegir entre comer caca y comer vómito, yo preferiría el vómito. ¿Por qué? Ustedes, pues no sé, me da menos asco. Yo te puedo dar un montón de razones por la cual también elegiría el vómito. A ver, ¿Por qué? A ver, ¿cuáles? dale. Ajá. Bueno, También, para si alguien empezar- nos escucha, que piense en eso. Para empezar, tenés que buscar el que menos chances de matarte te va a dar.
si pensamos en la cantidad de bacterias y sobre todo el E. coli que tiene la caca, claro, eso es algo que nunca se toca, ¿viste? El tema del primer capítulo de podcast. ¿Qué prefieres? ¿Comer caca o vómito? Me encanta, me encanta. Vamos muy bien. Es como Muy la pregunta, bien. para variar un poco tu pregunta, ¿viste? Ajá. Es la típica que dicen comer chocolate con gusto a caca o caca con gusto a chocolate. Y todos siempre dicen caca con gusto a chocolate. Y no, porque vas a comer caca. Va a ser deliciosa, pero vas a exacto. comer caca. Ahora, en el caso de la otra, vas a comer chocolate, que bueno, es muy feo, pero es chocolate. Entonces, Y con yo sabor por a eso caca. elegiría chocolate. Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué elegirías? ¿Vómito? El vómito, porque dentro de Vómito. todo es, bueno, es bilis, que bueno, qué sé yo, te hará mal a la tráquea, pero... Y un poco de tomate, seguro. Sí, yo aquí realmente, yo ya estoy imaginando título de clip de YouTube, ¿viste? ¿Qué Sí. prefieren, vómito o Juanpi le caca? gusta el vómito con tomate. El A vómito. Juanpi le gusta el Uy. chocolate sabor a caca. Sí. Pero ¿y tú, Luis, qué prefieres? Yo les voy a dar otra razón que otro amigo me dio y que de la caca que A ver. me pareció Yo creo, padre, yo creo pero que depende. a ver. Depende de la caca y del vómito. Y de la persona. No, porque nadie dijo persona. Nadie. Ah, Nadie, ¿ves? Ok. Porque de repente, vieron, ahí es cuando, nada, mentira. Yo me iría, o sea, si están hablando de persona, si no hay opción, vómito, obviamente, pero, por ejemplo, no es lo mismo la caca de un humano que de una vaca, por ejemplo. claro. Toto. Ujú. Es más Por rica la de la ejemplo. vaca. Y es Pero no puro tengo pasto, pruebas, ¿no? pero tampoco dudas. Ajá. Es puro pasto, es puro pasto. Si los tipos de yacas, lo hacen, o sea, Claro. es como cuestión de preguntárselo, ¿no? Me iría por el vómito y ya, pero, o sea, es horrible igual, de cualquiera de las dos formas, así que Bueno. voy a... I don't know, porque ahí te va. Otro amigo me dijo, y de hecho estábamos divididos, mis grupos de amigos estaban entre mitad caca y mitad vómito, ¿no? Y los que estaban a favor dice que creo que sí tiene que ver con este punto de las parafilias y del sexo, porque si a ver, cuando tú le das sexo oral a alguien, cuando tú haces como lo que Bad Bunny te dice, mamar el culo tal Mama cual, al culo. ajá, tal cual es eso, dice, pues puede que haya caca ahí y está más limpio a que de la boca es un órgano que es todavía más sucio que el ano. No tengo pruebas, no sé, esto solamente estoy diciendo lo que pasó. O sea, Pero no es todo lo ¿sí? que pasa por la boca pasa por... O sea, todo Ajá, sigue pero su camino. tenemos, O sea, la sí, contaminación de la boca va hacia adentro, ¿no? pero tenemos algo... Los doctores. ya sé aquí Claro. de que... Ciencia de las ¿Cómo no parafilias. sabe? No, pero llega un punto Hablemos según sin yo cuando saber. comes, cuando comes, según eso también se limpia, hay algo en el estómago que por eso sacas, o sea, solo se limpia, se quedan los nutrientes y se sale lo que ya no necesitas. Yo el solamente me proceso quiero digestivo. imaginar. Claro, Solo me eso quiero más imaginar a en el los. intestino igual. Sí, Ajá. o sea, Anyway. igual imaginarme a los doctores viendo esto haciendo que. Ay, ¿qué están Esto está muy mal. ¿Qué diciendo? Ya dice? sé. ¿Qué dice? O sea, solamente Estúpidos estamos millennials. platicando de esto. Estúpidos. Estúpidos Vuelvan a hablar del millennials. metaverso. Por favor, hablen de la realidad Volvemos al virtual. tema. No, pero Vos sabés bueno, que, hablando de esto creo que desemboca muy bien en otra de las parafilias. Pero, mira, yo justamente en este momento tengo 3 cachorros que tienen 8 meses, ¿no? Oh, no, ¿dónde va a terminar esta Y- historia? No. ¿cuál vas? Ya sé a qué parafilia vas, ya sé. Y es muy terrible, porque hay 2 de mis cachorros que cada vez que hacen caca van y se la comen. Entonces hay veces que vos estás así y vienen a darte besos o algo y sentís el aliento a caca. Entonces no sabíamos cómo resolver esto, entonces Ese fuimos a la famoso. veterinaria y nos dijeron tipo, bueno, dale este polvito en la comida que va a hacer que sea tan repulsiva la caca que no la van a querer ni tocar. No funcionó, pero bueno, el punto es que el polvito este se llama croprofagia, que es justamente un tipo de parafilia también. Claro. Que hay gente que son croprofágicas, que son personas que se comen la caca o que les gustan que
les hagan caca en el pecho. Es muy normal eso o también. pipí, ¿no? Hay Ajá. muchas personas, sí, bueno, el golden shower es también otro Sí. tipo de práctica sexual parafílica muy conocida. De hecho, esto me recuerda a esta película de Pink Flamingo. No sé si la han visto, que No la sale vi. Divine. Es un poco... Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en la carrera nos dejaron como llevar una película o un extracto de algún sentimiento y nos dieron como varios sentimientos y a mí me tocó el asco. Entonces el asco a mí se me hace que es un sentimiento muy puro porque cuando una persona siente asco no lo puedes ocultar. Tal cual. Ajá, a veces la felicidad o a veces la tristeza puedes taparla un poco o a veces Ujú. no, pero siento que el asco es como de, ¿sabes? Como... Y en esa parte hay una parte donde Divine va caminando, el perro hace caca y tal cual, esa escena es muy icónica porque es real, se ve cómo hace caca, la agarra y se la come. Entonces, está como muy interesante como ver esta mezcla de videos. Igual estaría cool que ya después vayamos poniendo como estas cosas de las que estamos hablando, películas, series, Ujú. recomendaciones para Sí, que vayan igual. a verla. Ajá. Pero Sí, ya se los tenemos voy a que hacer enseñar como- después. Tenemos que hacer como una competencia de cara de asco, a ver cuál es la peor cara de asco que hace el de los tres. Así que, bueno, ya Juanpi empezó. Así. A ver, No, Pau, ¿cuál sería tu cara de asco? mi cara de asco. Ay, es que no sé, es que... Va a bebotear. Te aseguro que va a bebotear de alguna forma. Yo también. Ser como, ay. Ay, no, claro que no. O sea, es que cuando lo veo es como que me causa shock. A mí lo que me causa es como, güey, ¿qué estoy viendo? Y me quedo viéndolo, porque el asco me Mira, causa Halo, o morbo. sea, claro, es una cara ¿Sabes? caricaturesca. Es como Ella, que, ella ¿qué es no le da asco, ella inspecciona. Entonces ve un sorete y ella hace. ¿Qué es eso? Claro, Y ¿no? yo de, Tal cual, güey, tal cual, tal O sea, cual. claro, yo creo que lo básico es más que todo Como- juguetear con la nariz, ¿no? Es como, Ajá, es como... ¿A Ajá. ustedes les pasa? Porque yo conozco mucha gente que le pasa esto, que, bueno, la mayoría cuando ve a alguien vomitar o escucha los vómitos, le genera arcadas, ¿viste? Pero hay Pero personas que Ajá. las arcadas les dan arcadas. Tipo, si conozco a Sí, una persona, sí, un sí. amigo que si yo le hacía, "Oh", así, hacía, Ella- no, pará. Y es como, Como- es re común también eso. A Sí, propósito. también. Es muy loco porque como que nos quedamos siempre en una parafilia y esa parafilia desencadenan tres temas Muchas. diferentes. Sí, O sea, sí, tipo, re esto lo del cualquiera. vómito en el documento son 2 líneas y hablamos de qué preferiríamos comer, Sí, de las caras de asco. Así que bueno, voy a seguir con la que sigue. Ok, Dale. La que sigue, la siguiente parafilia se llama federismo. Ujú. No ¿Te es gusta ninguna- Federer? Exacto. O ¿De qué? Federico, depende. Ujú. Esto Depende del significa día. que depende del día, exactamente. Esto significa, a ver, bueno, no sería significa, sería como que el federismo es la excitación sexual ante la gordura. Mm. Acá tenemos 2 temas importantes porque es como por niveles. Por ejemplo, el caso que tengo para contarles es sobre una persona que tenía el fetiche de que mujeres muy gordas se Ah. tiraran encima de él. Se tiraran encima de él desnudas. O sea, como que les excita como la asfixia de sentirse también como chiquitos, ¿no? Ujú. Abajo de Ujú. ellos. Ahora lo que pasó es que una de estas señoras, al tirarse encima de él, le dio un infarto encima de él y se murió. Eso ocasionó que el tipo quedara atrapado abajo de ella y se asfixiara. Entonces imagínate, tipo, la policía entrando y viendo el cuadro, ¿no? Era peor que Seven. O sea, era una cuestión como que un chiquitín y la señora Sí. encima. Sí. Era un cuadro de pintura. Entonces, a esto es lo que El vamos tipo con era el la tema cremita de la Oreo. Exacto, es una cuestión así terrible, terrible. Y es como cuando estamos hablando de esto, me crucé con una parte interesante de esta parafilia que se llama aspectos éticos. ¿Por qué? Mm. Porque no solamente la parafilia se trata sobre que te aplasten, o sea, personas muy grandes, sino también sobre personas que engordan a propósito a sus parejas.
porque les gusta que engorden, les gustan más las personas gordas. Y acá les leo, aprovecho para leerles este aspecto ético porque me pareció súper interesante para discutir, sacando lo de que estamos hablando de comer caca o vómito y yéndonos a algo más serio. Así que se los leo. Los aspectos éticos son los movimientos, o sea, hablan de que los movimientos defensores de esta práctica y las páginas web con contenidos de esta clase han entrado recientemente en litigio con la asociación más relevante de defensa de la integración de las personas obesas, dado que estos últimos encuentran degradante y deshumanizador el trasfondo que subyace a la obsesión por engordar a otro o el deseo de ser engordado por la pareja. Postulan en cambio la postura de dignificar los cuerpos obesos y defienden la actitud de admiración o atracción por el obeso como una forma más de deseo. O sea, que esto no sea una parafilia, que sea como algo anormal, ¿viste? Como que preferencias. Exacto. Sino que sea algo normal. O sea, bueno, a mí me gustan las gorditas, por ejemplo. El tema es en qué momento o si es justo considerarlo una parafilia o estamos todos mal y no es así, o depende del peso de la persona o cómo es. ¿Cómo es la cuestión? ¿Me explico? ¿Que me aplaste una persona gigante es una parafilia o es algo común? ¿O considerarlo una atracción normal? O sea, eso es lo que ellos como que plantean, que no se trate como algo raro, sino que es simplemente un gusto. Está interesante. Claro, es bastante interesante. Yo aquí veo como esta parte de... Bueno, yo cambiaría más bien la parafilia, no sería por gente obesa, más bien por engordar a las personas. Esa es la acción que lo convierte en parafilia, realmente. El engordar y la otra persona dejarse engordar porque el fin de esa relación es el placer, ¿no? O sea, es obtener el placer. Entonces yo vería más bien esa parafilia en vez de que le llamen así, o sea... tiene todo el sentido como social que dijiste, o sea, porque un cuerpo tendría que ser una parafilia, porque o sea, si yo soy flaca, entonces o sea, no, eso no es una parafilia ni fetiche, o sea, eso es como, pues, gusto. Pero bueno, yo creo que todo esto lo vamos a poder profundizar mucho más en, creo que la próxima o en uno de los capítulos que tenemos pensado, donde justamente vamos a ver cuál es la diferencia entre parafilia y fetiche, porque si uno busca las parafilias va a ver que hay distintas como formas de significar a las parafilias, dentro de las cuales una es preferencia por personas. Entonces creo que esto aplicaría para una de esas cosas, tipo preferencias por persona. Sí, tal cual. Sí, justamente en esto también quería plantear otra circunstancia que me pasó a mí, es una experiencia real. Hay parejas que buscan engordarte para que no te veas atractivo hacia los demás. Ahí hay dos cosas importantes. Una es que la pareja asume que si tú engordas no vas a ser atractivo, que eso por ahí es un problema. Y la otra es que quiera afearte para la sociedad, cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea, si te gusta a ti, ¿qué te importa lo que piensen los demás? O porque ese nervio de estar afeando a la pareja para que nadie más lo quiera. O sea, hay como demasiados trasfondos negativos en eso. Claro. ¿Entienden? Sí, tal cual. Sí. Bueno, es un tema interesante porque es difícil trazar la línea entre lo ético, es difícil trazar la línea entre qué es lo personal, qué es lo que está bien, qué es lo que está discriminatorio, y hasta qué punto es como normalizable. Creo que hay muchos vectores para tratar por persona, previo a poder decir qué es normal y qué no. Y está ligado también esta parafilia a otra, o sea, son como dos que van de la mano, que se llama macrofilia, que es el fetiche por el que hombres sumisos sueñan con ser aplastados o devorados vivos por mujeres gigantes. Los macrofílicos tienen
articulada también una clasificación de gigantas en función del tamaño que estas alcanzan. O sea, depende del tamaño de la mujer, es otra cosa o son por secciones. ¿Pero solo es de mujeres? Sí, Porque... puntualmente que veo es solo de Ujú. mujeres. Ahora, si hay uno de hombres, no lo tengo acá registrado cuando estaba haciendo la investigación, sobre todo porque en Hollywood y en las películas de serie B, como que hay una película muy famosa que es como La Mujer de 50 pies, una cosa así, o no recuerdo cuál era el nombre exacto, pero una mujer gigante. Y esa mujer estaba muy sexualizada. Entonces muchos hombres Qué como que raro. empezaron a generar Ujú. esa atracción a mujeres gigantes y eso hasta se ha Ujú. tocado en otras obras como en Futurama se tocó una vez el tema de las mujeres muy grandes y en Ricky y Morty también. Ujú. Ujú. Entonces, o sea, esto es muy extraño porque también dicen que ellos ni siquiera es que ligan al 100% esta atracción a lo sexual, que es lo que tú decías, de que no todo en las parafilias es sexo y ya, pero sí va vinculado mucho con el placer, porque ellos Ujú. no buscan bajo ninguna circunstancia tener relaciones sexuales con una gigante, no lo buscan, pero sí se sienten atraídos por ellos, por ellas y tienden a clasificarlas en nivel de tamaños y hay como Mm. fetiche, por ejemplo, perdón, parafilia sobre al que le gustan las de 2 metros y está totalmente ajeno al que le gustan las gigantes que pueden destruir edificios. ¿Me explico? O sea, son como que Claro. tienen la misma parafilia, pero no se consideran que forman parte del mismo gremio, por así decirlo, de Ujú. ¿Cómo se gustos. llama esa? Se llama macrofilia. Ah, macrofilia. Ajá. Macrofilia, que va muy vinculado con esto. Bueno, Ahora, tengo dos ejemplos. Terminé y después lo digo. no, Dale. listo, listo, dime. No, iba a decir que hay dos ejemplos que se me ocurren. El primero, que seguramente es de quien estabas pensando, o por lo menos que se trató mucho en el último tiempo, es que en el último juego de Resident Evil, que es el 8 si no me equivoco, Ah, sí, Lady Dimitrius. Lady Dimitrius, que es una mujer, creo que vampira, que es muy alta, Oh, como de 8 ok. metros, y fue totalmente sexualizada por casi la enteridad de la comunidad gamer, o sea, Por el propio juego también. O sea, por el la propio juego mujer también, tal cual. es súper bonita, es súper Sí. sexy, así, tiene un vestido, un Ujú. corsé pegado, o sea, está hecha a propósito así. Ay, no, Claro, es que yo tengo pero un estaba tema todo el con mundo eso. hablando de eso, todo el mundo hablando de eso. Y el segundo tema, o segundo ejemplo que se me ocurrió, es una película de Fellini que vi en la facultad que se llama Amarcord, que justamente la portada, si la buscan, es una mujer muy voluptuosa. Y, y Ah, si, mira, y si no me equivoco, había una escena donde el protagonista, que creo que es un niño, termina tipo como casi asfixiado en las tetas de esta mujer, que me acuerdo que eran muy grandes. Entonces es como que la escena como que iba de que el nene termina entre las tetas de la mujer esta, y es como hasta qué grado hay un poco de eso también en esta visión, claro, un Se me ¿no? poco hace de morbo como, al tamaño así. como muy, aquí ya entra mi parte de mujer, Ujú, de que se me hace muy denigrante como lo que es en sí la parafilia, lo que estamos hablando. ujú. No, no en sí por ser una parafilia, sino porque está solamente en un género. Sí, Cuando es Claro, raro, existen ¿no? claro. muchos géneros en los que pueden estar como incluidos. Y por ejemplo, Ujú, esto que decías de la macrofilia o algo así, que se da más en mujeres, o sea, de atracción de hombres hacia mujeres, está como, ¿y ujú. dónde Está como quedaron raro, los ¿no? hombres? Y Claro, en el ámbito visual, porque hay como más películas haciendo Mm. eso y no tocan el otro tema. Si vas a tocar el claro. tema de esa filia, pues tócalo, o sea, está chido, o sea, nadie va a Pero que sea para juzgarte, ambos sexos, pero que sea claro. para, pues no ambos, para todos los sexos Ah, es verdad, tienes razón, ajá, tienes las razón. Claro, orientaciones y todo lo que haya, ¿no? Entonces está claro. Ujú. interesante también como nosotros que ya somos creadores, como tratar
de ver este punto de que, ok, pues si vamos a crear algo tocando temas así, pues que no solo se base en un género, sino que sean más. Claro, Obvio. sí, Sí, tienes ¿no? razón. Ajá. Y bueno, ahora para terminar, porque nos quedan 5 minutos, es la última parafilia, que es la vorarefilia. La vorarefilia, abreviada como bore o bore, en muchos chats de la red, es una práctica sexual que consiste en comer la carne de otras personas. Ok. Y esto qué es una tema. historia súper real, súper real, Hannibal. sobre, Sí. sobre Sí. un alemán Sí, que la escribió en conozco. un foro, ¿viste? Escribió en un foro, tengo la parafilia, obviamente no puso tengo la parafilia, pero estoy buscando una persona que quiera ser devorada. ¿Cómo se llama? ¿El caníbal de Düsseldorf era? ¿El Por acá caníbal la de dónde tengo, era? se llama Armin Meiwes. Ujú. Y por acá tengo Están los adaptando la película de datos, esto, es si de sabían. Castle, Ahí es está. de Castle. Mm, Y bueno, les voy a leer un poco al respecto y después opinaremos. Ujú. La cuestión es la siguiente, en un lugar conseguí que él confesó sus crímenes, pero en realidad no, porque después, investigando mejor, me di cuenta que en realidad él estaba buscando a su segunda víctima. Y cuando estaba buscando a su segunda víctima fue que el tipo como que cuando estaba chateando con él se dio cuenta que era en serio, que hablaba en serio, porque le dijo como que, ok, tú ya tienes experiencia comiendo personas. Y él dice solamente una. Y ahí él llama a la policía y la policía cae a casa de esta persona y consigue bandejas en la heladera con carne preparada, que era una carne extraña, y resulta que era la carne de su primera víctima, que es complicado considerar la víctima porque en realidad ellos se Era conocieron por otra parafilia. internet, exacto, que era la otra parafilia, que era que él quería ser comido. Entonces Ujú. como que se complementaban, uno quería comer y el otro quería ser comido. Esta historia es tan famosa que la banda Rammstein tiene un tema que se llama Main Tile, que habla sobre justamente este caso. Este caso fue muy complicado, ¿por qué? Porque ellos tuvieron primero una relación homosexual y después de tener Ujú. esa relación, deciden como empezar a comerse a la otra persona y empiezan por el pene. El tema es que Sí. cuando él le quita el Qué pene y lo cringe. cocina, el otro se empieza a desangrar y ellos no querían eso. A todo esto, el asesino graba todo como para demostrar en cualquier caso de que era totalmente inocente. Esto fue un problema para la fiscalía porque en Alemania no había un artículo para hablar de canibalismo. No sabían cómo tratarlo y dicen que es como el primer caso en el mundo que esto ocurre. Entonces esto fue súper complicado. El juicio duró 2 años donde él decía, pero es que la víctima estaba totalmente, o sea, esto está consensuado totalmente consensuado. Entonces es complicado de hablarlo y sobre todo que los jueces no sabían qué hacer. Al final lo condenaron a 8 años, a pesar de que la fiscalía pedía que fuera toda la vida, cadena perpetua. La víctima se llama Bernard Hurgen y lo consiguieron enterrado en el patio de esta persona. Lo consiguieron enterrado. Cuando encontraron que era carne humana, empezaron a investigar y a hacer un poco de locuras y en eso desencadenó. Así que esto en realidad, la parafilia era comer carne y el asesinato fue la consecuencia de querer comer esa carne. O Claro. sea, el tipo no es un asesino en realidad, o bueno, por mucho no se considera un asesino y por otro lado la sociedad sí. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Ujú. ¿Creen que es un asesino Ah, o no? ¿Creen que tendría que ir a la cárcel o no? es que me parece que es muy complicado el tema, ah, porque en cierto punto los dos estaban de acuerdo. O sea, si es algo consensuado, creo que va a la misma, desde el mismo lado que cuando alguien se suicida y no sale. Porque viste que cuando él se trata de suicidar y no funciona y termina en el hospital, pueden tipo ponerte cargos al respecto. Porque trataste de quitar una vida. Claro, matarte es Eh, ilegal. O sea, claro. una locura. Entonces, siento que hay como muchos problemas al respecto. Muchas cosas a tener en cuenta, porque si bien los dos tenían la fantasía, no deja de ser un delito. Exacto. Bueno, Entonces,
Y que no sabemos también qué tipo de manipulación haya existido, o qué Claro. tipo de sustancias o drogas, o sea, no se sabe. Yo creo que es complicado. Y lo que hablaban de lo de la fiscalía sobre que no sabía cómo, en realidad creo que eran el juez, no sabía cómo abordar el caso porque es una cuestión que pasa una vez cada quien sabe. Y fue todo muy extraño como se dio, aparte cuando lo consiguieron, porque llega la policía a la casa de él y él los recibe tranquilo. O sea, estaba todo muy ordenado. Él vive en una mansión con 40 habitaciones vacías. Es una locura porque parece como si fuera un conde de Drácula, o como que los monstruos o los asesinos vivieran en cosas así. Uno los ve como un cliché de Hollywood y al final esto es verdad, y es un tipo que vive en una mansión con 40 habitaciones vacías, él solo, y es caníbal y no es un asesino. O sea, como que todo es para hacer una serie de Netflix, una película, hacerle 13 libros, una entrevista, un podcast, bueno, cualquier cosa. Pero la cuestión es que cuando llega la policía, él nunca se prestó a protegerse o a hacerse el inocente. Sí dijo que la carne que tenían en la heladera era de jabalí, o sea, como de animal. Pero al momento en que la policía se enteró que era de humano, y él como que confiesa todo con detalle y suelta todo. O sea, suelta toda la historia, cuenta tranquilamente, y los policías encuentran, y esto me parece excelente para una escena de terror que tenemos que anotar porque está increíble, que es el policía encontrándose con las cintas de VHS de él comiéndose al tipo. Desde que el tipo está vivo, consensuado, hasta que el tipo está muerto, y cómo le va sacando todas las cosas para prepararlas, para congelarlas, para que no se pierda la carne. Entonces es como, imagínate el policía sacando el VHS y que poniéndolo así para ver qué es. O sea, tienes que tener un estómago terrible para ser policía. Sí, eso sí. Yo lo primero que pensé cuando contaste la historia, pero eso fue previamente, se me vino a la mente la eutanasia. Era, o sea, ¿cómo es posible que ahora ya no, o sea, la eutanasia es algo que tú dices, me quiero morir, pero por alguna razón en específico, o sea, una enfermedad terminal, o sea, bueno, hay muchos factores, ¿no? Y este chavo que dijo, yo también lo quiero hacer, pero por placer, a él sí no, pues, está bien, pues que lo hagan, ¿sabes? O sea, como que se normalizó un poquito más al hecho de que sea como más, como que tú lo decidas, como, no sé, es que siento que es muy diferente el tema tanto del suicidio como la eutanasia y todo este tema. Entonces, fue lo primero que se me vino a la mente. Pero también me acuerdo, yo a veces practico como... Bueno, conozco muchas personas canibalismo, entonces yo tengo carne de jabalí en mi, en mi heladera. Se podría todo. Todo se puede, pero menos la carne. Como muy extraño es que generalmente cuando vas a practicar temas de BDSM o bondage o sumisión, o para quien no conozca las siglas, lo primero que te dicen es que tienes que poner una palabra. O sea, hablas con la persona, es la safe word. ¿ok? Y tienes que tener una palabra de seguridad cuando dices, sabes que ya hasta aquí, ya estoy sintiendo más, o sea, ya esto se está pasando. ¿Cuál sería nuestra palabra de seguridad? Ay, no sé. No mames. Güey. Güey. Ya está. Ese sería nuestro safe word. Pero a lo que voy es como que también hay una parte que hablan mucho de esto, que es que también se llegan a hacer contratos. Cuando 50 sombras de Grey. Tal cual. Tienes que hacer un contrato. Y esto es real. O sea, esto se tiene que hacer. ¿Y por qué él decidió filmarlo y no hacer un contrato? Cuando esto es algo que se habla, ¿sabes? A mí eso ya me... Y luego, no sé, escucho muchos podcasts de asesinos seriales y muchos, o vean Ted Bundy. Ted Bundy. Bugs Bunny. Vean Bugs Bunny. Era trapero, Ted, aparte de que asesinaba mujeres, era trapero. Me encantan los cambios, pero, o sea, ellos generalmente cuando ya llegan a la policía
son tan naturales que es, sí, yo lo hice. O sea, como que su forma de ser es como prefiero confesarlo. ¿De qué sirve Y que son tú? cautivadores también. O sea, muchos asesinos en serie son atrayentes a nivel intelectual o social, tienden a caer bien o saben hablar con la gente. Obviamente que tienes el extremo, ¿no? El extremo de la locura y el extremo de, bueno, creo que era Ted Bundy, caía muy bien y le gustaba Bundy. muchísimas Y chicas y Era Bundy. muy era... seductor. Bien. Ahora tengo aquí las palabras del juez, que se llama Volker Mutzey. Perdónenme el alemán que me está escuchando, si es que nos va a escuchar alguien en Alemania. Pero las palabras del juez son las siguientes. Un comportamiento condenado por nuestra sociedad. No obstante, a reglón seguido, el magistrado admitía la incapacidad de la justicia para encontrar un castigo adecuado a una conducta que no se contempla como delito en la Alemania. Nos encontramos en un ámbito en los límites del derecho penal, pues faltan precedentes. No fue asesinato, porque Meiwes no mató a su víctima, como sostenía la acusación, solo para satisfacer sus apetitos sexuales, pues el placer que experimentó el caníbal al matar y trocear a la víctima no fue un motivo dominante del crimen. Ay, pero, o sea, el hecho, y es que ahí está como muy incongruente, o sea, si no lo hizo, si lo hizo con consentimiento de la otra persona, ¿por qué cuando llega la policía a ver y le pregunta de la carne, tiene que mentir que es un jabalí? ¿Por qué no simplemente dice, es una persona? Se Y llamaba Carlos. porque tiene miedo, justamente. Y esas son como esas cosas que dices, no lo sé. Es muy, ¿Qué es muy harías? difícil o sea, Sí, yo me imagino que sos el caníbal que tiene un tipo achurado en la heladera y viene y te dice, ¿qué tenés ahí? No vas a decir, es un es tipo. un tipo, bueno, Ya te sí, es pegaron obvio. 5 Ajá. tiros. Imagínate la cara del policía con la bandeja y que... Sí, sí. Bueno, gracias. Tipo, Puede pasar, nunca ¿Ustedes qué sabe. harían? ¿Qué harían si los ¿pintasado? consiguen? No, pero ese tema es interesante, pues, con esta persona. Bueno, lo que hizo con su parafilia, que los dos estaban de acuerdo. Aquí creo que entra mucho el tema ético, también que cada persona tenga y hasta qué punto de dolor aguante. O sea, la muerte puede ser otro punto como de inflexión o de dolor. No lo sé, no lo sé, pero creo que aquí ya entra más el tema ético. Ustedes como por lo menos personas encargadas de las leyes en Alemania, ¿cómo lo penalizarían? Por lo menos empieza Paola, ¿cómo lo penalizarías? Ay, porque no, a ver, déjame pienso, porque la verdad, sí, o sea, es que sí investigaría muchísimo. Sí, soy muy Tendríamos que llamar a un escéptica. abogado. Sí, tendríamos. Pero a duras penas, ¿qué harías tú como sociedad, Juanpi, por ejemplo? O sea, tú como miembro de la sociedad, tu vecino Carlos hace eso y tú eres juez, ¿qué harías? Y pasa que ya llega un punto en el cual Es que ¿quién soy yo es un para...? crimen, o Ajá. sea, ya el hecho de que haya cortado una persona en pedazos para comérsela, Ya, por más, ya ese concepto es como muy difícil de justificar. O sea, más allá de las parafilias, ¿viste? Creo que llega un punto en el cual es muy complicado de poder definir y de poder como defender. ¿Les daría miedo estar con una persona así? O sea, que cenar con una persona así o hablar con una persona así estando entrevistándola en la cárcel, por ejemplo. Imagínate que tenemos la Entrevistarla creo que no. oportunidad. Entrevistarla creo que no, creo que podría ser muy interesante. Porque puedes llegar a quizás entender hasta cierto punto cómo funciona una parafilia, que va a ser otro de nuestros capítulos dentro de poco. Pero de yo creo ahí que me daría a espanto. cenar, creo que cenar con esa persona, sabiendo que quizás te clava una de Hannibal, donde vos pensás que estás comiendo un, no sé, un bife de chorizo y en realidad te estás comiendo el pulmón de un chabón que mató. Sí, Viste, como que eso te daría un poco de miedo. Creo que si sí, sí, fuera sí, sí. en un lugar público y es solamente cenar y te vas, bueno. Pero ya tener un lazo con una persona así,
y puede ser muy, muy problemático. Hubo un Pero caso no creo que nos demos cuenta, ¿o sí? O sea, porque a Si lo veces... sabes, es que la pregunta era si Si lo sabiéndolo. sabes. Ah, Claro, Claro. sí, sí lo sabiéndolo. sabes. O sea, si ya Claro, sí, eres sí lo sabes. consciente. Hay un caso muy loco en Venezuela, que es el caníbal, del cual creo que yo ya les había comentado, pero el tema es que, o sea, nosotros tenemos un asesino en serie que es Dor Ángel Vargas. Dor Ángel Ujú. Vargas es un caníbal que mataba gente bajo un puente. El tema es Ah, que él sigue vivo y está preso en Venezuela, y siempre que lo entrevistan le dicen como, ¿cuál es tu primer deseo al salir de la cárcel? Porque solamente lo penalizaron a 30 años de cárcel y está a punto de salir, creo que le quedan 4 o 3 años. Él dice, me encantaría comer carne, me encantaría un plato de carne o una sopita con carne. O sea, el tipo está obsesionado con la carne, y aún así lo van a sacar. claro. Claro, es Entonces un no sé tema. si estás... Pero Entonces, carne ¿sabes si humana. estás? No, Y se él entiende dice que quizás. carne, él dice que carne, pero obviamente no va a decir, uy, sí, Ajá. voy a matar a Juanpi, no, o sea, no Sí. lo va a decir, perdón por Ujú. matarte, ¿verdad? No, me va a comer. Te va a comer, te va a comer. Pero bueno, ese sería la última parafilia o muerte por parafilia que les tenía preparado, chicos. Ujú. De verdad, es genial que sea nuestro primer episodio y que poco a poco empecemos a aprender cómo llevar esto, porque es nuestro primer podcast. Así Ujú. que espero que lo disfruten muchísimo a todas las personas que nos estén mirando, y esperamos seguir mejorando, obviamente, con el tiempo, y nos vemos en el episodio número 2. Así que ya saben, van a tener nuestras redes sociales activas en la imagen ahora mismo. Son bienvenidos a seguirnos a todos, a todes, a todas. Así que es un placer, como siempre. Nos vemos en la próxima. Bye.